Hola, ¿conoces tus obligaciones vinculadas a libros contables? ¿Sabes que el incumplimiento a estas obligaciones generan infracciones tributarias? ¿Quieres conocer un poco respecto de las obligaciones vinculadas a libros contables físicos y electrónicos, las infracciones, su régimen de gradualidad o rebaja y cuándo se inaplican estas infracciones? Quédate con nosotros en este video para conocer todo respecto a libros contables físicos y electrónicos. ¿Qué tal amigos? Los saluda Mary Bahamón de Quinteros, abogada especialista en Derecho Tributario. Hoy conversaremos respecto a las obligaciones e infracciones por libros contables físicos y libros contables electrónicos. ¿Qué obligaciones debemos verificar respecto a nuestros libros contables? Pues lo primero que debemos verificar es a qué libros estoy obligado a llevar. En libros principales, libros auxiliares obligatorios. Por lo general, los libros auxiliares están previstos su obligatoriedad en las normas tributarias. Por ejemplo, el registro de compras y el registro de ventas, su obligatoriedad está prevista en la ley del IGB. El registro de activos fijos, su obligatoriedad está prevista en la ley del impuesto a la renta. Mientras que los libros principales, en principio, fueron establecidos a través del Código de Comercio. Luego, dada la categoría de prueba absoluta que le otorga el Código de Comercio, estos libros contables que deben ser llevados de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados y las normas internacionales financieras, de información financiera, pues también deben observar las normas tributarias que son a prueba respecto a la forma del llevado de los libros contables. Y respecto de esta forma, pues hay que analizar cómo es que debemos presentar en los libros contables a la SUNAT, si es que aún en función a nuestros ingresos podemos llevar los libros de forma computarizada o si es que ya estamos obligados a llevarlos de forma electrónica. Y si es de forma electrónica, pues podemos presentarlos o llevarlos a través del portal de SUNAT o a través del PLE. Hay que verificar las formalidades respecto a estos libros, respecto a la anotación de nuestras operaciones, pues cada una de estas obligaciones vinculadas a libros contables está referida en su incumplimiento en una infracción tributaria. Por ejemplo, la infracción del artículo 175, numeral 1, prevé como una infracción sancionada con el 0.6% de los ingresos netos la omisión de llevar libros contables a los que el contribuyente se encuentre obligado a llevar en función de sus ingresos y en función a su régimen tributario. La infracción del 175 o prevista en el artículo 175, numeral 2, está vinculada pues a llevar los libros sin observar las formas debidas, expuesto que se presenta pues en los sujetos en que están obligados a llevar los libros contables de forma electrónica y los están llevando de forma computarizada. También la exigencia o el cumplimiento de las formalidades, como es el empaste del libro, la legalización oportuna, si es que estamos llevando los libros de forma física, y adicionar pues la falta de anotación de las operaciones o la anotación de operaciones falsas. Así, el artículo 175.3 prevé como infracción vinculada a libros contables físicos a partir del año 2018, establecida como tal, la omisión en el registro de ingresos en nuestros registros, en nuestros libros contables. También el artículo 175, numeral 4, prevé pues la anotación de operaciones adulteradas o de comprobantes falsos, y el artículo 175, numeral 5, prevé el atraso mayor al permitido en la anotación de nuestras obligaciones. Como vemos, cada una de las obligaciones vinculadas a libros contables, físicos o electrónicos, está estrechamente referida pues a una sanción si es que se incumple, y esta sanción está prevista en el artículo 175. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Que identifiquemos qué libros contables estamos obligados a llevar en función al régimen tributario, a los ingresos brutos anuales recibidos por el contribuyente.
¿Y cómo se determina la obligación de llevar? ¿Qué ingresos brutos son los que tengo que considerar? Sobre el particular, el artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 38 del reglamento de la citada ley establecen que los ingresos brutos obtenidos en el ejercicio serán los que se refieren al ejercicio gravable anterior. Entonces, si vamos a determinar qué libros estamos obligados a llevar en el ejercicio 2021, pues hay que considerar los ingresos brutos obtenidos en el ejercicio 2020. Pero cuando la norma haga referencia a la UIT, vamos a tener en cuenta la UIT de este ejercicio 2021, 4.400 soles. En el caso de que se trate pues de contribuyentes que recién inicien sus actividades en este ejercicio 2021, lo que corresponderá es que se haga una proyección de cuál es el importe de ingresos que presuman que van a recibir en este ejercicio 2021. Y en virtud de ello, pues tendrán que determinar qué libros contables son los que están obligados a llevar. Respecto a libros contables, la resolución 234/2006, que fue la primera norma que se emitió respecto a los anexos, la forma de llevado, las obligaciones de libros contables físicos en ese entonces, porque solamente existían los libros contables físicos llevados de forma manual o de forma computarizada o mecanizada, estableció que hay que referirse a los ingresos brutos del ejercicio gravable anterior y la UIT del año en curso. Asimismo, también estableció que los libros contables, su obligatoriedad está estrechamente vinculado al régimen tributario en el que se encuentren pues, los contribuyentes. Y así, los contribuyentes del régimen general llevan los libros contables en función al monto de sus ingresos brutos del año anterior. Si es que sus ingresos brutos del año anterior no superaron las 300 UITs, los contribuyentes tanto del régimen general como del régimen IPE tributario únicamente se encontrarán obligados a llevar el registro de compras, el registro de ventas y el libro diario simplificado. Si es que estos ingresos brutos han subido, se han elevado un poquito, están hasta el límite de 500 UITs, adicionalmente deberán llevar el libro diario y el libro mayor. Si es que estos ingresos superaron de 500 a 1.700 UITs, ya estamos refiriéndonos pues a una contabilidad que contenga el libro de inventarios y balances, el libro diario, el libro mayor y, como sabemos siempre, el registro de compras y el registro de ventas. Si superan las 1.700 UITs, hablamos ya de una contabilidad completa, ¿no? Una contabilidad completa y de corresponder también deberá llevar pues el registro de activos fijos, el registro de costos, el registro de inventario permanente en unidades físicas y el registro de inventario permanente valorizado. En el régimen IPE tributario, el panorama es similar a la del régimen general del impuesto a la renta. También se divide hasta 300 UITs y en el marco de 300 a 500 UITs o de 500 a 1.700. Y ya si es que supera las 1.700 UITs, pues no, ya el contribuyente no puede estar en el régimen IPE, sino que tiene que acogerse al régimen general. Respecto a los contribuyentes que se acojan en ese enero 2021 al régimen especial, solamente deberán llevar el registro de compras y el registro de ventas. Los contribuyentes que se acojan en enero, si es que han iniciado actividades en años anteriores y ahora en enero deciden acogerse al RUS, al nuevo RUS, porque sus compras o sus ventas pues no superan los 8.000 soles. Entonces, estos contribuyentes, si es que el año anterior estuvieron acogidos a otros regímenes, ya en el 2021 no estarán obligados a llevar los libros contables, porque los sujetos del nuevo RUS pues no están obligados a llevar libros contables. Adicionalmente tenemos otros registros. Dentro de estos otros registros está el registro de consignaciones. Y aquí hay una doble obligación, porque además de llevar el propietario de la mercadería o el consignatario y el consignante, ambos están obligados a llevar el registro de consignaciones, porque en este libro del registro de consignaciones de ambas partes, pues se anotarán el movimiento de la mercadería o de las existencias, toda vez que es relevante por cuanto la obligación tributaria del IGB se difiere al momento en el que el comprador
que viene a ser la empresa que percibe las existencias, recién va a considerar que se ha enajenado cuando éste logra venderlas, ¿no? Entonces, este registro de consignaciones, pues va para ambos, para el consignante como para el consignatario. Y sobre el registro de costos, hay que tener en cuenta que el Tribunal Fiscal ha señalado que no toda empresa que presta servicios está exenta de llevar el registro de costos en el caso que los ingresos superen lo previsto en el artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, sino que solamente se encuentran exentas de llevar este libro del registro de costos en la medida que la actividad de la comercial de la contribuyente, pues no incluya un proceso productivo que origine un bien material, un bien físico que deba ser valuado, que se encuentre disponible para su venta y esta califique como un bien, como un inventario. Si es que es una empresa de servicios, pero que parte de su proceso productivo genera un bien físico y ese bien físico califica como existencias, entonces la empresa tendrá la obligación también de llevar el registro de costos. ¿Sí? Esto el Tribunal Fiscal ya lo había señalado en resolución de observancia obligatoria en el año 2015 y en el año 2017 con esta resolución 093-358 del 2017 trae nuevamente a colación esta obligatoriedad de llevar el registro de costos incluso para las empresas de servicios siempre que el producto final sea un bien o una existencia. Si es que esto es así, entonces el contribuyente se encontrará obligado a llevar. ¿Y cuál es la forma de llevado de libros contables? Para no incurrir en la infracción del artículo 175, numeral 2, sancionada con nada menos del 0.3% de los ingresos netos. Y para ello hay que tener en consideración que tenemos aún vigente el sistema de llevado de forma manual, y dentro de manual pues están los computarizados. Si se dan cuenta he tratado de reflejar la letra más bajita aquí porque caen ya en desuso. El sistema manual y computarizado casi son sistemas en desuso y tenemos como prioridad pues el sistema de llevado de los libros a través del SL Portal para los pequeños contribuyentes o de los libros electrónicos a través del SL. Sin embargo, para aquellos contribuyentes que aún lleven la contabilidad de forma computarizada, pues tienen que observar algunas características respecto a las hojas sueltas, porque lo que se legaliza aquí son hojas sueltas y tienen que ser legalizados. Recuerden que a partir del año 2016, con la resolución de superintendencia 274-2016, pueden ser legalizadas las hojas sueltas ante cualquier notario de cualquier jurisdicción del país. ¿Sí? Ya no hay una competencia limitada a un departamento, sino que puede legalizarse los libros en cualquier parte del país, salvo que en esa parte del país pues no exista un juez de paz letrado, en cuyo caso, si es que se estaría legalizando las hojas sueltas a través del juez de paz letrado, sí requiere que este juez de paz letrado cuente con competencia o con jurisdicción dentro del lugar en el que el contribuyente cuente con su domicilio fiscal. En respecto a la legalización del segundo libro, y muchas veces nos suele ocurrir que no se han impreso todas las hojas, los registros en las hojas que tenemos legalizadas y se hace inminente pues la impresión de hojas para un segundo libro. Y en este segundo libro pues se va a denotar incluso el atraso de las operaciones en virtud del periodo que finalmente termina anotándose. Sin embargo, dentro de la resolución de superintendencia 234-2006 señala que la legalización del segundo libro de siguientes requiere siempre que se acredite ante el notario el último folio legalizado del registro anterior. Además, también es imprescindible y SUNAT estuvo aplicando sanción del artículo 175, numeral 2, por la omisión en el empaste de los libros, ¿no? En principio, la regla general es que los libros se empastan por año, ¿no? Por cada ejercicio, pero cuando las hojas, la cantidad de hojas impresas por cada libro es menor a 20 páginas, entonces el libro podrá recopilar los ingresos recibidos recopilar varios libros en un único empastado. Luego hay que verificar
Además, si es que estoy llevando ya de forma física, ¿qué pasa si es que quiero llevar los libros de forma electrónica? Y dentro de la forma electrónica, pues tenemos diversidad de sujetos, sujetos que son afiliados o generadores de forma voluntaria, sujetos incorporados, y dentro de los incorporados a llevar los libros electrónicos, pues se encontrarán los principales contribuyentes, además también aquellos contribuyentes en función de sus actividades, como los exportadores, y los contribuyentes en función a sus ingresos. Entonces tenemos que los sujetos que se afilien de forma voluntariamente tendrán que de forma voluntaria también presentar en principio el registro de compras y el registro de ventas. Pero esta afiliación que ocurrió de forma voluntaria luego se convierte en algo obligatorio, ¿sí? Y pueden llevar los libros bien a través del SL Play, o pueden llevarlo a través del SL Portal. Pueden cambiar. El cambio opera solamente respecto del registro de compras y respecto del registro de ingresos. Y puede realizarse el cambio en cualquier periodo. Pero deben tener en cuenta que si iniciaron con llevar los libros electrónicos, respecto de estos libros, si son afiliados voluntarios, el registro de compras y el registro de ventas siempre deberán presentarlo de forma electrónica. ¿Y podrán llevar los otros libros de forma física, de forma computarizada? En principio sí, pues si es que se trata de un sujeto afiliado, porque es un sujeto que de forma voluntaria está decidiendo llevar los libros electrónicos. Y solamente se va a convertir en sujeto obligado desde ese momento respecto del registro de compras y respecto del registro de ventas. Por otro lado, tenemos a los sujetos obligados a llevar los libros electrónicos porque son incorporados o porque son sujetos obligados. Y dentro de los sujetos incorporados se encuentran los principales contribuyentes. Y estos principales contribuyentes no pueden llevar los libros a través del portal, del portal de SUNAT, sino que deben llevarlo a través del SLP. ¿Qué registros? El registro de compras, el registro de ventas, de forma electrónica. Además, los principales contribuyentes nacionales cuyos ingresos superen las 3.000 UITs, adicionalmente a este registro de compras y el registro de ventas, debe también llevar el libro de inventarios y balances, el registro de costos que conversábamos hace un momento, dependiendo si es aún cuando se trate de una empresa de servicios, si es que esta empresa pues produce bienes que terminan siendo una existencia, tendrá que llevar este registro de costos, el registro de activo fijo, y respecto de este registro pues se suscitan dudas, es que todos los contribuyentes en general están obligados a llevar el registro de activos fijos o únicamente aquellos contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad completa. En principio, el Tribunal Fiscal ha señalado que todos los contribuyentes que no llevan contabilidad completa, pues no se encuentran obligados a llevar el registro de activos fijos, el registro de consignaciones, del cual conversábamos hace un momento, el registro de inventario permanente valorizado. Y dentro de los sujetos obligados, pues tenemos aquellos que tienen que presentar de todas maneras el registro de ventas y el registro de compras. Entonces tenemos a través del SLP como obligatorio el registro de compras y ventas, pero para aquellos contribuyentes plicos con de ingresos superiores a 3.000 UITs, de forma obligatoria deberán presentar también el libro diario, el libro mayor, los libros inventarios y balances, el registro de activos fijos, el registro de consignaciones, el registro de costos, inventario permanente, el libro caja y bancos. A través del sistema de portal de SUNAT, el sistema de libros electrónicos portal, que se le denomina así, es un sistema adicional, en verdad, de libros electrónicos, que es utilizado de forma sencilla por los medianos y pequeños contribuyentes. Este sistema portal lo que permite es la presentación de los registros de compras electrónicos, registro de ventas y la generación portal. Aquí hay una diferencia porque estos libros generados a través del SL portal son libros que la SUNAT almacena. Entonces el contribuyente puede descargar un ejemplar, pero no cuenta con la obligación de exhibir un libro. Qué buena cuenta la administración tributaria lo tiene, ¿no? Porque está generado a través del SL Portal. Entonces, las obligaciones respecto a estos libros, de conservar estos libros, la obligación prevista en el artículo 87, numeral 5 del Código Tributario, pues
Para libros llevados a través del SL portal de SUNAT será únicamente opcional descargar la constancia de presentación de estos libros y recaerá sobre la SUNAT contar con estos libros contables. Hay algunos libros contables que su llevado nos exceptúa de llevar otros. Por ejemplo, están exceptuados de llevar el libro Caja y Bancos aquellos contribuyentes que lleven el libro mayor. También tanto para libros físicos como para libros electrónicos. ¿Sí? Si es que están exceptuados de llevar el libro Caja y Banco siempre que la información se encuentre contenida en el libro diario o en el libro mayor. Si es que la información respecto a Caja y Bancos está contenida en estos libros, en consecuencia habrá la excepción de llevar el libro de Caja y Bancos. Aquellos contribuyentes que estén obligados o afiliados a llevar el libro mayor, también se les exceptúa de llevar el libro diario, ¿sí? Y esto es a partir de enero del año 2016. ¿Qué sucede si es que durante esta cuarentena y este estado de emergencia declarado por el alto grado de contagio del COVID, muchas empresas no han realizado actividad económica? ¿Deben continuar presentando sus libros contables? Si es que la empresa pues ha declarado la suspensión de actividades ante la SUNAT a través del formulario 3128, si lo ha hecho de forma virtual, entonces este contribuyente en principio ya no tendría la obligación de presentar ni las declaraciones ni los libros electrónicos. Sin embargo, respecto de los libros llevados a través del SLP, existe un vacío normativo si es que se debe continuar presentando estos libros. Ante el vacío, pues se señala que estos libros deben seguir siendo presentados sin movimiento. Para los contribuyentes que lleven los libros a través del portal de SUNAT, sí, el solo hecho de que el contribuyente se encuentre en suspensión de actividades ya no le permite presentar el libro. Entonces, la pregunta es, si es que estoy en suspensión de actividades, ¿tengo la obligación de presentar mis libros electrónicos? Existe un vacío legal respecto a los contribuyentes que llevan el SLP. Respecto a los contribuyentes que llevan el portal, pues no hay vacío legal, simplemente no hay forma técnica de poder presentar estos libros. Y si es que el contribuyente no suspendió sus actividades, no realizó el trámite de suspensión, ¿es necesario entonces que presenten los libros contables electrónicos a los que estaba obligado? Pues en principio no, solamente deberá presentar estos libros de forma señalando pues el valor cero, sin información, y en su interior pues no se debe contener ninguna operación. En función a los ingresos del ejercicio, la norma ha considerado pues, que aquellos contribuyentes que entre los periodos de mayo o abril del ejercicio precedente al ejercicio anterior, si es que sus ingresos superan las 75 ITs, pues tendrán la obligación de llevar los libros contables electrónicos. En el caso concreto, para determinar los libros electrónicos del ejercicio 2021, hay que considerar cuáles fueron los ingresos, incluidas las rectificatorias, declaradas desde mayo 2019 a abril 2020. También hay que verificar pues la OIT del ejercicio 2019 que señalábamos que era 4.200, las 75 OIT se equivale a 315.000 soles. Entonces los sujetos obligados a llevar libros electrónicos en el año 2021, si es que estamos determinando su obligatoriedad en función a la cantidad de sus ingresos, entonces definitivamente pues serán únicamente aquellos contribuyentes cuyos ingresos superaron los 315.000 soles. ¿Quiénes también se encuentran obligados a llevar los libros electrónicos? Se encuentran obligados los exportadores, aquellos contribuyentes que realicen una primera operación de exportación a partir del primer día del mes siguiente que realice del periodo en el que realice la operación, no del mes siguiente, sino del mismo periodo en el que realice la operación, ya se encuentran obligados a llevar los libros electrónicos. Y habrá que verificar pues cuál es el régimen en el que está acogido, régimen general, régimen libre tributario o en el régimen especial. Y además también este contribuyente tiene que encontrarse de forma activa, tiene que estar activo
Y se debe entender que la operación de exportación se realiza conforme a lo previsto en el reglamento de comprobantes de pago. ¿Qué quiere decir ello? De que el contribuyente en principio tiene que estar inscrito, si es que estamos hablando de exportadores de servicios, en el registro de exportadores. Asimismo, tiene que emitirse el comprobante de pago con posterioridad a la fecha en la que este contribuyente haya sido reconocido como exportador, si es que estamos hablando de exportación de servicios. ¿Y qué otras obligaciones tributarias adicionales cuenta el contribuyente? Y es que la norma, cada año, a fines de año, la norma establece pues plazos máximos para la presentación del registro de compras y el registro de ventas. Establece un cronograma en función al último dígito del RUT. Este cronograma para el vencimiento de los libros en el ejercicio 2021 fue aprobado a través de la resolución de superintendencia 224 de la SUNAT, en la que establece pues el cronograma para las obligaciones desde enero hasta hasta diciembre de este año. Sin embargo, hay que tener en consideración que dado este estado de emergencia prolongado, este estado de emergencia sanitaria prolongado en nuestro país, pues la Administración Tributaria ha recogido lo establecido por el Poder Ejecutivo a través de los decretos supremos 8/2021, 11/17, y el día de hoy se publicó un nuevo decreto supremo en las que cambia en qué estado se encuentra cada departamento y cada provincia. Por ejemplo, dentro de las novedades es que en Lambayeque La Libertad ya no se encuentra en estado de alerta de contagio muy alto, ¿no? Sino que solo está considerado como alto. Entonces va variando este estado de alerta. Sin embargo, en virtud de estos cambios en los estados de alerta, la SUNAT, a través de la resolución 023/2021, publicó que para las obligaciones mensuales y tanto la presentación de libros que vencen en el ejercicio o en el mes, en el periodo 2021, van a estar prorrogadas estas obligaciones siempre que el contribuyente, sus ingresos pues no superen las 2.300 UTs y siempre que el contribuyente al día 27 de enero del 2021 hubiera tenido como domicilio un lugar declarado como un lugar de nivel extremo o muy alto de contagio. Entonces, en principio, muchos contribuyentes habrían cumplido esos presupuestos para que se les otorgue el subsidio respectivo. Y aquí tenemos el cronograma modificado por esta resolución de superintendencia y establece pues que las obligaciones de los libros, registro de compras y registro de ventas que inicialmente vencían en febrero, podrán seguir siendo presentados hasta el mes de marzo, ¿no? Con las obligaciones tributarias del mes de marzo, que vence ¿cuándo? Que vence en el mes de abril. Y para determinar cuál es el plazo máximo de atraso, debemos tener en claro qué se entiende por cómputo de plazos máximos. Sobre ello, la norma 12 del título preliminar del Código Tributario ha establecido que los plazos, en principio, se expresan en meses o años o días, ¿no? Y si es que estamos hablando de plazos mensuales, entonces, si se habla de plazos mensuales, los plazos se expresan en el mes de vencimiento y estos vencen al día que este corresponde al día del inicio del plazo. Si es que cae un día inhábil, si es que finalmente la fecha, supongamos que que inicia el cómputo el 1 de febrero, entonces al 1 de marzo estamos ya computando el plazo en un mes. Y si es que el 1 de marzo cae domingo, entonces vamos a tener que pasar el cómputo al primer día del siguiente, que va a ser lunes, ¿no? Entonces hay que identificar los plazos máximos, cómo se computan, y para ello hay que tener en consideración los días hábiles también. Así pues, tenemos aquí un cuadrito respecto de los plazos máximos de atraso respecto de las operaciones de enero 2021. Por ejemplo, respecto del libro diario, el libro diario es un libro mensual. El plazo máximo de atraso es de 3 meses. Entonces, ¿cuál es el acto o circunstancia que determina el inicio del plazo para el cómputo del plazo máximo permitido?
será desde el primer día hábil del mes siguiente de realizadas las operaciones. Entonces, si decimos las operaciones de enero, el primer día hábil del mes siguiente, estamos hablando del primer día hábil del mes de febrero. Entonces, los 3 meses se van a computar al día hábil de mayo. Y el día hábil, el primer día hábil del mes de mayo es el 3 de mayo en el 2021. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 2 de mayo, por ejemplo, cae domingo, ¿no? Entonces, el primer día hábil de mayo en el ejercicio 2021 es el 3 de mayo. Lo mismo ocurre para el libro mayor. El libro mayor es un libro mensual. Este libro mensual pues tiene un plazo máximo de 3 meses también de atraso, contados desde el primer día hábil del mes siguiente de realizadas las operaciones. Si estamos refiriéndonos a las operaciones de enero 2021, entonces el plazo máximo de atraso será el 3 de mayo del 2021. Respecto del registro de activos fijos, es un libro de periodicidad anual, el plazo máximo de atraso es 3 meses y dentro de estos 3 meses, pero se computan de forma distinta y este cómputo es desde el primer día hábil siguiente al cierre del ejercicio. Entonces, si es que decimos el primer día hábil del mes siguiente del cierre del ejercicio, el mes siguiente del cierre del ejercicio sería el mes de febrero, ¿no? Entonces, el plazo para el vencimiento o para la presentación del libro del registro de activos fijos caducaría el 1 de abril del año 2021. Luego tenemos el registro de inventario permanente valorizado. También tenemos un plazo de 3 meses. El registro de compras y registro de ventas aplica el cronograma establecido por SUNAT, salvo la ampliación que ha habido debido al estado de emergencia declarado por el Poder. ¿Cómo es que se acredita el atraso en los libros contables? Bien, la resolución 286-2009 ha señalado que el atraso en los libros contables se acredita con la fecha de la constancia de presentación. Si es que esta fecha de la constancia de presentación de los libros contables electrónicos se produjera en un plazo distinto al señalado en el cronograma, en consecuencia estaría ya acreditada que existe una presentación extemporánea y se estaría llevando los libros con mayor atraso al permitido. Esto respecto del registro de compras y el registro de ventas. ¿Qué es lo que debemos de considerar y cómo se diferencian los libros electrónicos respecto de los libros físicos? Y esto se diferencia también por las anotaciones en los libros. En los libros físicos, pues obligamos a hacer anotaciones, las notas. Mientras que en los registros de compras o registros de ventas, pues lo que debemos considerar pues, son los estados, ¿no? Entonces, respecto a la anotación en sí misma, en el registro de ventas, por ejemplo, podemos consolidar las boletas físicas, pero tiene un límite, y el límite es que por día y por serie no puede ser un monto superior a 700 soles, ¿no? Siempre tiene que ser menor a 700 soles. En el caso de las boletas electrónicas, sí se puede consolidar por día y por serie sin restricción. En el caso del registro de ventas, y este registro de ventas evidencia la comisión de la infracción prevista en el artículo 175, numeral 10, y está referido a 2 estados en específico, que es el estado 8 y el estado 9. En el estado 8, lo que existe es una omisión en la anotación de las ventas, es decir, tuve varias operaciones grabadas, y la Administración Tributaria me fiscaliza, determina pues que no registré esas operaciones, ni siquiera emití el comprobante de pago, entonces ya estaría incurriendo en la infracción del artículo 175, numeral 10, si es que son libros electrónicos. Si son libros físicos, la infracción será la prevista en el artículo 175, numeral 3. En cuanto al estado 9, el estado 9 está referido a anotaciones que sí se efectuaron, pero se efectuaron por montos errados, por montos menores pueden ser, ¿no? Por montos errados. Entonces, cuando un estado 9 puede acreditar la comisión del artículo, de la infracción prevista en el artículo 175, numeral 10, solamente podrá acreditar cuando estos importes errados registrados en el registro de ventas, lo que genere va a ser una omisión en el pago del tributo o se haya registrado de menos en el registro de ventas. Estos 2 estados 8 y 9 jalan la vista de SUNAT para determinar pues, la comisión de la infracción del 175, numeral 10. Y aquí está el resumen de los estados. El estado 0 es una anotación optativa.
El estado 1 pues está referido a las operaciones grabadas, inafectas o a las exportaciones del periodo. Si es que hemos no anotado aquellos comprobantes que se inutilizaron antes de su emisión, también estaríamos incurriendo en la infracción prevista en el artículo 175, numeral 2, porque los comprobantes que se han inutilizado, que no se emitieron finalmente o que se han anulado, tienen que ser registrados de todas maneras en los registros contables, ¿sí? En el registro de compras o registro de ventas, dependiendo, ¿no? Es necesario anotarlos porque su falta de anotación o su omisión genera una infracción. Y los estados 8 y 9 que señalábamos, pues que nos conlleva la infracción del 175.10, si es que hay omisión en el registro de ingresos, y también conlleva la infracción del artículo 178, numeral 1, en el caso que exista un tributo omitido por pagar. En los estados del registro de compras varía un poco y esto estará vinculado pues a los estados 6, 7 y 9, 7 y 9, sobre todo cuando hemos anotado comprobantes que probablemente nos han generado un derecho al crédito fiscal cuando no teníamos ese derecho, por ejemplo, cuando no se efectuó la detracción, o comprobantes que no se anotaron en el registro de compras. Si es que no se anotaron en el registro de compras en el periodo en el que fueron emitidos, pues no genera una infracción necesariamente porque la infracción del 175, numeral 10, está prevista la omisión de ingresos. Entonces, ¿qué infracciones serían las que se imputarían? Vamos a verlo más adelante, pero de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, aun cuando se traten de libros electrónicos, sobre todo vinculados al registro de compras o el registro o el libro diario, no es que se omitan ingresos, sino que se puede omitir el registro de operaciones o de adquisiciones, lo que genera es la infracción del artículo 175, numeral 2, que es por no llevar los libros conforme a las formas establecidas porque hay una omisión en el registro de compras o en el libro diario. Respecto de otros libros, por ejemplo, comentábamos que los principales contribuyentes cuyos ingresos superen, nacionales cuyos ingresos superen las 3.000 UITs están obligados a llevar de forma electrónica los demás libros de contabilidad completa. También hay estados para modificar si es que se tratan de operaciones que corresponden a un periodo anterior que no fue anotado en dicho periodo, será el estado 8, operaciones de un periodo anterior que sí ha sido anotado en dicho periodo, pero por un importe menor, estaremos con el estado 9. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Registrar los comprobantes inutilizados. En el registro de compras hay que tener en cuenta que hay dos formatos y de esto he tenido hace poco una acotación a un cliente que no había anotado pues sus operaciones o no había presentado el registro de compras completo con la información de sujetos no domiciliados, simplemente en la declaración había incorporado el pago del IGB no domiciliados, pero no lo había registrado. Recordemos que para el uso del crédito fiscal es necesario, y sobre todo por operaciones con sujetos no domiciliados, es necesario la anotación tanto de la factura emitida por el sujeto no domiciliado y también es necesaria la anotación del formulario con el que se paga el impuesto por la utilización de servicios prestados por no domiciliados. Y todo aquel contribuyente que tenga adquisiciones a sujetos no domiciliados, pues tiene que presentar el registro de compras e información con sujetos no domiciliados. Eso hay que tener bastante en cuenta. En el caso, hay determinados libros, como el registro del libro de inventarios y balances, que requieren que el contador ingrese su clave SOL, para que este libro sea validado. Es el único libro en el que se requiere que se ingrese la clave SOL del contador, ¿no? Hay que tener en consideración esto también. Y respecto del código de existencias, el libro inventario y balances, el registro de activos fijos, libro de inventario permanente y el registro de inventario permanente valorizado, solamente deberán llenar de forma obligatoria el código de existencias en el caso que hubieran recibido comprobantes de pago en los que se hubieran identificado a esas existencias con el código de existencias. Si es que esto es así, entonces deberán registrar en estos libros estas operaciones con su respectivo código. Pero si es que no han recibido o no han adquirido bienes
identificados con estos códigos de existencias, el uso del código de existencia será un uso opcional y no un uso obligatorio. Respecto del registro de inventario permanente valorizado, conversábamos que era un registro semestral, ¿no? Lo que se presenta son las operaciones de enero a junio de cada año o de julio a diciembre. Hay mucha jurisprudencia respecto a si es que estamos hablando de varias declaraciones o es una única declaración o un único atraso. Son 6 archivos TXT, pero todos los meses conforman un único semestre. Entonces, cuando SUNAT sanciona, por ejemplo, por el mayor atraso al permitido, solamente podrá sancionar por cada semestre, es decir, por el semestre de enero a junio o por el semestre de julio a diciembre. Más no podrá aplicar por cada mes que pueda haberse presentado con posterioridad al plazo mayor al permitido. Bien, hemos conversado respecto de las obligaciones tributarias respecto a estos libros contables físicos o electrónicos y ahora vamos a conversar respecto a las infracciones vinculadas a esas obligaciones. Y nos adelantamos y dijimos que estas infracciones están reguladas en el artículo 175 del Código Tributario. Y esto específicamente son infracciones pues, por que el libro no esté legalizado, por omitir llevar los libros, por llevarlos con mayor plazo al establecido, por no rehacer los libros en caso de pérdida o por omitir el registro de ciertas operaciones. La cuantía de la sanción va a variar dependiendo de qué régimen se encuentre el contribuyente. Contribuyentes del régimen general y el régimen MIPE tienen una sola tabla, que es la establecida en la tabla 1, y si es que es un contribuyente del régimen especial, pues las infracciones están previstas en la tabla 2. Como mencionamos, los sujetos del nuevo RUS no están obligados a llevar los libros contables. En consecuencia, pues, la tabla 3, aun cuando prevea las infracciones por libros contables, no son aplicables porque la norma de creación del RUS los exime de llevar libros contables. ¿Cuáles son las infracciones vinculadas y la gradualidad en sí misma? Son numerosas las normas respecto a gradualidad, pero todas ellas condicionan a dos supuestos. Uno, la subsanación y el pago. ¿No? La subsanación, que es la cancelación total de la multa, la subsanación, que es la presentación de los libros dentro del plazo concedido por la Administración Tributaria, bien sea de forma voluntaria o de forma inducida, y el pago, que viene a ser la cancelación total de la multa, incluida los intereses moratorios. ¿Sí? Eso hay que tener en consideración. Y tenemos la primera infracción, omitir llevar libros. ¿Qué es lo primero que debemos identificar? Si es que estamos obligados a llevar ese libro o no. Y aquí usualmente la SUNAT suele confundir esta infracción del 175.1 por omitir llevar libros con la infracción del 177 numeral 1, que es por omitir exhibir los libros contables. ¿Sí? Que es distinto. Porque primero debo investigar para incurrir en la del 177.1 si es que soy un sujeto obligado a llevar el libro contable o no. Y estos supuestos por lo general se presentan en el registro de activos fijos, sancionado por no llevar el registro de activos fijos, por omitir llevarlo o por omitir llevar el registro de costos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Primero, nuestro régimen. Segundo, si es que estamos en el régimen, si es que llevamos contabilidad completa, tenemos la obligación de llevar el registro de activos fijos. Si es que estamos en el régimen general o en el régimen MIPE, pero no llevamos contabilidad completa, no tenemos la obligación de llevar el libro de activos fijos. Si es que somos una empresa que presta servicios, pero que todos sus servicios terminan en un dar, un bien, una existencia, también tendrá que llevar el registro de costos. Entonces hay que determinar cada uno de los libros. Y si es que en el año, pues en el año 2017, en algún momento, el contribuyente ha previsto o ha establecido que ha tenido mayores ingresos a 1.700 suites y dejó de ser un contribuyente del régimen MIPE tributario y pasó a ser un contribuyente del régimen general, entonces deberá evaluar que ya no puede llevar la contabilidad ni la simplificada, sino que ya tendrá que llevar una contabilidad completa. Entonces, ¿y esto a partir de cuándo? A partir del ejercicio siguiente, ¿sí? Esto hay que tenerlo claro. Por el ejercicio en el que yo llegué hasta las 1.700 suites, llevo mis libros de acuerdo al monto de mis ingresos.
Pero si es que durante el ejercicio del 2017, del 2020, yo ya superé las 1.700 UITs, por el ejercicio 2021 estaría obligado a llevar la contabilidad completa. Y esto debido aquí, a que en las primeras diapositivas referíamos al artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 38 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Y en estas dos normas nos refiere que la obligación de llevar libros contables no está en virtud a lo que se percibe en este ejercicio, sino lo que se percibió en el ejercicio anterior. ¿Sí? Y en virtud de lo que se recibió en el ejercicio anterior, este año pues debo llevar contabilidad completa o puedo cerrar algunos libros y llevar menos libros si es que en el ejercicio anterior pues mis ingresos no superaron las 1.700, ni siquiera llegaron a las 500 UITs por esta situación económica mundial de decaimiento. Entonces hay que determinar qué obligaciones, qué libros estoy obligado a llevar para que recién se considere aplicada esta infracción del artículo 177, numeral 1. ¿De qué forma se subsana esta comisión de la infracción? Llevando el libro. Y esto tengo que acreditarlo dentro del procedimiento de fiscalización. Recordemos que la infracción del artículo 175, numeral 1, es una infracción que se detecta en un procedimiento de fiscalización. Y aquí SUNAT ha tenido múltiples criterios. ¿Cuándo se considera cometida la infracción? Desde el primer requerimiento en el que se requiere la exhibición del libro y no se presenta, desde su resultado de requerimiento del primer requerimiento o desde el reiterativo. Sí, en varias fiscalizaciones, pues SUNAT señala que es el resultado del primer requerimiento la fecha de la comisión de la infracción. En otros supuestos, pues ha señalado, y he tenido un caso de estos, que señala que la fecha de la comisión de la infracción es desde el primer requerimiento, no de su resultado, sino desde la fecha de notificación del primer requerimiento. Este caso lo tengo en el Tribunal Fiscal. Sin embargo, el Tribunal Fiscal, pues en muchas jurisprudencias se ha pronunciado indicando que la fecha de la comisión de la infracción es la fecha del resultado, en la que el contribuyente toma conocimiento de lo acotado por la administración tributaria. Sí, es el primer resultado de requerimiento será la fecha en la que se habría cometido esa infracción. El hecho que luego subsane, en principio, conllevará a la aplicación de la gradualidad, ¿no? Que simplemente o de los regímenes de discrecionalidad, que es decir, que se le aplica la sanción, pero la infracción se entiende cometida. ¿Sí? Entonces acá hay que tener en cuenta, ¿ante qué estamos? ¿Una subsanación voluntaria? ¿Una subsanación inducida? Si estamos en una subsanación inducida, pues hay una rebaja a esta infracción del 175, numeral 1. ¿Cómo es que se acredita la comisión de esta infracción? Simplemente puede acreditarse incluso con la fecha, con la constancia de presentación. Es decir, la SUNAT le pide al contribuyente que exhiba los libros electrónicos a que estaba obligado a llevar en el ejercicio 2014. Sin embargo, el contribuyente recién en el momento en el que se realiza la fiscalización exhibe los libros contables. ¿Qué infracción se cometió aquí? ¿La del 175.1 o la del 175 numeral 2? Perdón, numeral 5, que es llevar con mayor atraso al permitido. Sobre esto hay dualidad de criterio en el Tribunal Fiscal. En algunos supuestos, pues, el Tribunal Fiscal y algunas salas han considerado que cuando se presenta una constancia de presentación del libro contable o una legalización posterior a la fecha en la que debió haberse legalizado el libro o en la que debió haberse presentado el libro, se estaría incurriendo en la infracción del 175 numeral 5, que es llevar con mayor atraso al permitido. Sin embargo, otra jurisprudencia, como la que cito en este material, la resolución 75.1 del 2019, establece que aun cuando se haya presentado con posterioridad la constancia de presentación del libro electrónico, ya se había incurrido en la infracción del 175.1. ¿Por qué? Porque esa constancia ya acredita que el contribuyente omitió llevar el libro. Pero si al momento de la fiscalización ya lo tiene, porque ha regularizado, entonces omitió o está llevando con atraso. Es esa la disquisición que se tiene que hacer. Desde mi punto de vista, aquí se estaría llevando con atraso.
un mayor atraso al permitido. No hay una omisión. La omisión se podrá generar en la medida que cierra la fiscalización y el contribuyente nunca presentó la constancia de haber generado o haber presentado este libro electrónico o no presentó la legalización del libro. Solo en esos supuestos, pues, se producirá la infracción del 175.1. Sin embargo, el Tribunal Fiscal ha señalado, pues, que basta la constancia de presentación extemporánea para que se considere que en el momento en el que debió llevar, pues había omitido llevar el libro contable. ¿Cuál es la diferencia entre que se califique como una infracción del 175.1 o la del 175.5? Es el monto de la sanción, porque si es 175.1, la sanción es el 0.6% de los ingresos netos, pero si es que estamos hablando de la infracción del artículo 175 numeral 5, la sanción es solo del 0.3% de los ingresos netos. Es por eso que es imprescindible determinar qué infracción se incurre si es que yo presento la constancia con posterioridad, pero dentro del procedimiento de fiscalización. Me queda claro que es un llevar con atraso, más no es una omisión en llevar el libro contable. En la misma lógica, va aquí, si es que no se presentó, la administración no cuenta o el propio contribuyente pues no acredita que presentó los libros contables electrónicos a los que se encontraba obligado, pues habría incurrido en la infracción del artículo 175, numeral 1. Las infracciones del 175, numeral 2, están vinculadas a llevar sin observar la forma y las condiciones establecidas. La pregunta es, estas dos infracciones de las que estamos conversando, la del 175.1 y 175.2, ¿se aplica también para libros electrónicos? En principio sí. Si es que estamos, por ejemplo, en un libro electrónico en el que no se registraron todas las operaciones, o si es que estamos obligados a llevar libros electrónicos, y lo que sucede es que lo estamos llevando de forma física. ¿Qué infracción hemos incurrido? 175, numeral 2. Si es que estamos llevando los libros contables de forma computarizada, si es que el contribuyente no legalizó, no empastó, perdón, los libros o no llevó los anexos que debía llevar de acuerdo a la resolución 234/2006, ¿en qué infracción habría incurrido? En la infracción del artículo 175, numeral 2. ¿Puedo aplicarlo para otros registros que no me genere omisión de ingresos? Sí. Puedo aplicarlo, por ejemplo, para el registro de compras electrónico también. Y el Tribunal Fiscal tiene mucha jurisprudencia en la que SUNAT, aún estando vigente ya el tipo infractor del artículo 175, numeral 10, ha aplicado esta infracción del artículo 175, numeral 2 para el registro de compras y para el libro de inventarios, o para el libro diario, perdón. ¿Cuál es la gradualidad? Pues la gradualidad varía. Si es que estamos ante una subsanación voluntaria con pago al 90%, sin pago al 80%, si es una subsanación inducida en una acción bien de fiscalización, bien puede ser por esquela, de citación o por una fiscalización en sí misma, pues la rebaja va a variar del 50 al 70%, pero ojo, siempre está condicionado a que se subsane dentro del plazo otorgado, ¿no? Que se subsane con el cumplimiento de la presentación de esos libros en la forma que SUNAT estaría estableciendo, ¿no? Que vienen a ser los formatos, que viene a ser el propio empaste si hablamos de libros físicos. ¿Y qué sucede? ¿Qué ocurre si es que respecto de un libro, además de no llevarse de acuerdo a las formas establecidas, se está llevando con atraso, mayor atraso al permitido? ¿Cuántas sanciones puedo aplicar? O si es que tengo varios libros en los que tengo varias infracciones, ¿tengo que aplicar una sola multa por todas o tengo que aplicar una multa por cada libro? Esta interesante resolución 6431 del 2009 establece que se trata de una sola infracción, si es que en una misma fiscalización, en una única fiscalización, se verifica que hay más de un libro que no observa las formas o condiciones establecidas, ¿no? Más de un libro. Esta infracción del 175.2 está vinculada también a no llevar el libro del diario, el libro mayor de manera electrónica. Si era un pico nacional y lo está llevando de forma física, habría incurrido en la infracción del artículo 175, numeral 2.
Lo mismo ocurre para el registro de compras, registro de ventas que se lleva de forma física cuando debo llevar el libro electrónico. Luego tenemos las infracciones del artículo 175, numeral 3, y esta infracción es igualita. El tipo infractor es muy parecido a la infracción del artículo 175, numeral 10, que es por omitir registrar ingresos, renta, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos grabados, ¿no? O registrarlos por importes inferiores. Entonces, pero esta infracción del 175.3 requiere la intervención de la administración tributaria. Al igual que las dos primeras, 175.1 y 175.2, la fecha de la comisión de la infracción será en el resultado del requerimiento, la fecha de notificación del resultado del requerimiento que denote la comisión de esta infracción. ¿Sí? ¿Y cómo es que se subsana y que luego se puede llegar incluso a inaplicar la sanción siempre que se esté registrando y declarando en el periodo correspondiente pues estos ingresos, estas rentas que se omitieron declarar? ¿No? Ahora, cometida la infracción, hay que verificar si es que me corresponde una rebaja. ¿Y esta rebaja dependerá de qué? Dependerá de la subsanación voluntaria o la subsanación inducida en la que haya incurrido el contribuyente o haya acreditado, ¿no? Incorporado siempre los intereses moratorios hasta la fecha de pago. Y esto es importantísimo, porque la falta del pago de intereses moratorios a qué conlleva a que se desconozca el acogimiento a un régimen de gradualidad. Si es que se omite en el registro de ventas, ¿sí? Que es un registro de ventas físico, sí aplicará la infracción del artículo 175, numeral 3. Si es que estamos en el registro de ventas que se lleva de forma electrónica, no se podrá aplicar esta infracción del artículo 175, numeral 3, sino que deberá aplicarse la infracción del artículo 175, numeral 10. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿cuándo se incurre en esta infracción? Ojo, que aun cuando el contribuyente hubiera declarado estos ingresos en su declaración jurada mensual, estos ingresos que se omitió su registro, de igual forma, se incurre en esta infracción del artículo 175, numeral 3 para libros físicos y 175, numeral 10 para libros electrónicos. Esta resolución 10357-2 del 2016 lo establece claramente. Dice, el contribuyente alega de que pese a que no registró esos ingresos en el registro de ventas, pues los incorporó en su declaración jurada. Y el tribunal fiscal pues concluye de que eso es irrelevante para la comisión de una infracción por la omisión en el registro de ventas respecto de estos ingresos. Entonces, de igual forma, se habría incurrido en la infracción por no haber registrado esos ingresos, infracción prevista en el numeral 3 del artículo 175, siempre que se trate de libros físicos. Luego tenemos la infracción del artículo 175, numeral 4. Y esta infracción está siendo aplicada por SUNAT cuando detecta operaciones no reales, cuando detecta documentos falsos, simulados, adulterados, que se tratan de operaciones pues, que realmente nunca existieron. ¿Y esto cuándo se detecta? Nuevamente, ¿cuándo? En fiscalización. Ante una acción de fiscalización, una acción de verificación. Y la sanción es 0.6%, pero a diferencia de las otras infracciones, esta infracción no tiene una subsanación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de documentación falsa, comprobantes falsos que han sido registrados. Luego tenemos la infracción del artículo 175, numeral 5, que es la referida al mayor atraso al permitido. Y sobre el mayor atraso hemos analizado, pues dependiendo de qué libro, si es un libro anual, un libro semestral, un libro mensual, que hay que determinar por cada periodo de anotación de qué operaciones son las que estamos determinando, pues que hay un mayor atraso. En el atraso es el 0.3% de los ingresos netos, a diferencia de las otras infracciones, salvo la del 175.2, la sanción es el 0.6% de los ingresos netos. Entonces, hay que tener cuidado con esta infracción. Para los libros electrónicos se ha previsto una rebaja adicional del 40% respecto de una resolución de multa emitida, siempre que ésta sea cancelada antes del vencimiento de los 7 días, del plazo de 7 días que otorga la Administración Tributaria para no iniciar la cobranza coactiva o no iniciar las medidas cautelares por la cobranza coactiva iniciada. ¿Sí? En el caso del tipo infractor del artículo 175, numeral 3, esta es simplemente que haya transcurrido el plazo establecido en el cronograma, pero
Ojo, que el 175 numeral 5 desde el septiembre del 2018 ya no se aplica para obligaciones o contribuyentes obligados a llevar libros electrónicos, sino que se va a aplicar únicamente para los contribuyentes que lleven los libros de forma computarizada. Entonces, si es que legalizaron con mayor atraso al permitido o anotaron con mayor atraso al permitido operaciones en el registro físico, que viene a ser computarizado, pues aplicará esta infracción del artículo 175, numeral 5. Y el régimen de gradualidad para todas estas infracciones termina siendo el mismo, tanto en subsanación voluntaria inducida y para libros electrónicos un 40% adicional, aun cuando ya se ha iniciado la cobranza activa, pero no se trabaron medidas cautelares. Y la fecha de la infracción, ojo, la fecha de la infracción, en el caso de libros contables que tengan un cronograma aprobado, será el vencimiento del cronograma. Si es que son libros contables como el registro de activos fijos, el libro inventario permanente, pues que no es que tengan un cronograma, sino que se rigen por los plazos establecidos en la resolución 234 del año 2006, será el vencimiento de esa fecha que se considerará cometida la infracción del artículo 175, numeral 5. ¿Sí? Hay que tener en cuenta el acogimiento, la gradualidad, siempre está vinculada a la subsanación. Solamente se puede acoger a una rebaja de la sanción aquel contribuyente que subsanó legalizando o anotando o presentando ese registro dentro del plazo que SUNAT le estuviera otorgando. En el caso del libro diario, les comentaba de que son libros que contienen 6 archivos, porque son libros semestrales. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que verificar? Se tiene que verificar que se trata de una sola presentación. Entonces, que esta presentación se produjo con posterioridad al plazo que se le otorga por la resolución 234. Pero la presentación respecto de qué? Respecto de los 6 archivos que deben ser presentados como uno solo. Bueno, en cuanto a libros electrónicos, registro de compras-ventas, la sola constancia de presentación para infracciones cometidas antes del 2018, de septiembre del 2018, aplicaba la infracción del artículo 175, numeral 5. Finalmente, tenemos la infracción del artículo 175, numeral 10. Y aquí es importante tener en cuenta esta exposición de motivos del decreto legislativo 1420, que es la norma que incorporó esta infracción al Código Tributario. Y esta exposición de motivos establece que ante la inminencia de la utilización de los registros electrónicos o de los libros electrónicos, ya no es necesaria la detección o el inicio de un procedimiento de fiscalización para los libros electrónicos. En ese sentido, las infracciones del 175.3 es omisión en el registro, ¿no? Se registra de menos. 175.5 se lleva con mayor atraso y 175.2 es que no se esté llevando de acuerdo a las formas establecidas. Se pueden detectar, SUNAT las puede detectar simplemente por el manejo de sus sistemas, sin necesidad de iniciar un procedimiento de fiscalización, sin necesidad de iniciar una acción de verificación. Entonces, estos tipos infractores estarían ya contenidos 175.1, omitir llevar los libros, 175.2 y 175.3 y 5 dentro del marco de la infracción del artículo 175.10. En consecuencia, ¿cuándo se aplicará la infracción del 175.1 para los sujetos obligados a llevar libros contables? En principio, 175.1 es por omitir llevar. Entonces, si es que yo no soy sujeto obligado a llevar libros electrónicos, entonces aquí, y no tengo el libro físico, me aplicarán la infracción del artículo 175.1. Pero si soy sujeto obligado a llevar los libros electrónicos, entonces, y no los llevo, pues se aplicará la infracción del artículo 175, numeral 10. Sí, pero dependerá de qué calidad tengo. ¿Soy un sujeto obligado o no? Puedo ser obligado porque me han afiliado, porque me han incorporado, porque soy un sujeto generador, o porque yo voluntariamente me convertí en sujeto obligado.
¿sí? Porque yo voluntariamente me acogí a llevar el registro de compras o registro de ventas a través del portal y no lo presenté. Entonces, aquí habría incurrido en la infracción del 175.10 y no la del 175.1. La infracción del 175.1 por omitir llevar un libro solamente será aplicable al contribuyente que no estando obligado a llevar libros contables electrónicos, sino libros físicos, pues no presentó o no cuenta con el libro. Sí, eso hay que tener en consideración. Entonces, esta infracción del artículo 175.10 está vigente desde el 14 de septiembre del año 2018 y prevé, pues, como conductas infractoras, que tiene una sanción del 0.6% de los ingresos netos, prevé como conductas infractoras el no registrar dentro de los plazos establecidos. Recordemos que para libros físicos este equivale al 175.5, omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, para libros físicos equivale a la infracción del artículo 175.3, y registrar o anotar por montos inferiores, 175.3 también, ¿no? Y en esta de no registrar o anotar dentro de los plazos máximos establecidos, también calzaría el 175.1, porque ¿qué decíamos? Que cuando no se presenta, en principio, dentro de la fiscalización, incurre en la infracción del 175.1, pero si luego la presento, ya dejo de estar en el supuesto del 175.1 y estoy en el supuesto del artículo 175 numeral 5. Entonces, ¿cuándo es que se comete esta infracción del artículo 175 numeral 10? Se comete la infracción en principio cuando se presenta el libro o la constancia de presentación del libro es posterior a la fecha del vencimiento. O también se comete la infracción cuando se presentó el libro, pero hay una omisión, ¿no? Y decíamos, estos estados, ¿no? El estado 8, el estado 9, acreditan la comisión de omisiones en el registro, en el registro o las anotaciones de los libros contables electrónicos. Sí, esto hay que tener en consideración la gradualidad también. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de incumplir con las obligaciones tributarias vinculadas a los libros electrónicos o a los libros físicos? Que si es que no cuento con estos libros, pues faculto a la SUNAT a determinar mi obligación tributaria sobre base presunta. Además, también la faculto para trabar medidas cautelares previas, para que desconozca el crédito fiscal, para no poder deducir gastos, ¿no? Y acarrea responsabilidad solidaria. Aquí les dejo el cuadrito de los códigos de la multa, dependiendo si es que, por ejemplo, no hemos anotado operaciones respecto o remuneraciones, aquí varía el código de la multa, tenganla en consideración. Y que finalmente, ¿qué normas ha aprobado SUNAT mediante las cuales pues se inaplican las sanciones de las que hemos conversado? Se cometió la infracción, esto queda aprobado, sí existe infracción, pero SUNAT, en virtud del artículo 166 del Código Tributario, decide no sancionar al contribuyente. Es una facultad discrecional, ¿sí? No sanciona al contribuyente. Y para eso, pues la SUNAT en las resoluciones de superintendencia de juntas operativas ha aprobado una serie de condiciones. Aquí he detallado, estas resoluciones pues tienen varios supuestos de inaplicación de sanciones respecto a otras infracciones, pero respecto a libros tenemos la infracción del artículo 175.5 cuando confluye con la del 175.2. Por ejemplo, esta resolución 039-2016 nos dice que si es que un contribuyente llevaba con atraso mayor al permitido sus libros contables, físicos, claro está, o también puede ser electrónico si es que estamos en un supuesto anterior a septiembre del año 2016. 2018, disculpen. Si es que uno lleva sin observar las formas establecidas y otro lo lleva con atraso, esta resolución señala que solamente se le aplique la sanción por llevar con atraso. ¿Cuál es el monto de la sanción por llevar con atraso? Es el 0.3% de los ingresos. En principio se le tendría que aplicar las dos. Pero SUNAT dice, no, solamente aplícale uno, pero siempre que hubiera regularizado, siempre que hubiera presentado ese libro dentro del plazo que la SUNAT le estaba otorgando. Otro supuesto previsto o vinculado a libros, que está previsto en esta resolución 039-2016, es la referida a no exhibir los libros contables. Entonces, pero si es que yo digo que se perdieron, e invoco la pérdida de los libros dentro del procedimiento de fiscalización, el Tribunal Fiscal ha señalado que esa declaratoria de supuesta pérdida de los libros no es válida.
¿no? Pero y de igual forma se va a aplicar la infracción del artículo 177, número 1, cuando el contribuyente estaba obligado a llevar esos libros y obviamente no los ha presentado, salvo que haya rehecho los libros y sí los presente, ¿no? Tiene que rehacer los libros ante la declaratoria de pérdida. Finalmente tenemos los regímenes de discrecionalidad. Y el año pasado, en el ejercicio 2020, se aprobaron regímenes de discrecionalidad en virtud del estado de emergencia. Y esos regímenes de discrecionalidad previstos en la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, en tanto la 8, la resolución 8 como en la resolución 11, no distingue al contribuyente si es que es un principal contribuyente, si no lo es, no distingue el tipo de infracción. Lo que sí señala es que las infracciones cometidas, incurridas durante este estado de emergencia, desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio, para aquellos contribuyentes domiciliados en zonas de estado de emergencia con cuarentena, pues no se les aplicaba la sanción. Ninguna sanción por ningún tipo de infracción. ¿Sí? Si es que, y tengamos en consideración que decíamos que varias infracciones por libros se detectan en el momento de la comisión de la infracción. ¿Nos servirá de algo? En verdad, en principio no. No nos sirve de mucho este régimen porque por detección, pero tengamos en cuenta también de que hay un régimen de gradualidad, ¿no? Es decir, de rebaja de la sanción. ¿Pero qué me pide este régimen de gradualidad? Me pide que subsane de forma voluntaria y cancele la multa. Si ya de plano me está diciendo de que no me pone condiciones esta resolución 8 ni la resolución 11, no me dice que subsanes dentro del estado de emergencia, no. Simplemente me dice las infracciones en las que hubieras incurrido. Entonces, cuando me dice las infracciones en las que hubieras incurrido, se entiende la fecha del vencimiento, aquellas infracciones a la fecha del vencimiento, según cronograma aprobado por SUNAT para presentar estos libros, o según la resolución 234/2006. Todas aquellas infracciones cuyo vencimiento de plazo máximo de atraso se hubiera producido durante el estado de emergencia, es decir, desde el 16 de marzo hasta 30 de junio del 2020, pues estas infracciones entrarían en el marco de la facultad discrecional de las sanciones, tanto la resolución 8 como la resolución 11. Y finalmente tenemos esta resolución, la prevista en la resolución 16/2020, que establece la inaplicación de sanciones únicamente por el tipo infractor del artículo 175.10. Decíamos que el tipo infractor del 175.10 está referido a no anotar, ¿sí?, las operaciones dentro de los plazos máximos establecidos, ¿sí?, y si es que soy sujeto obligado a llevar libros electrónicos porque me afilié o porque me incorporaron, o cuando se presenta con fuera del plazo establecido por la SUNAT, bueno, no anoté dentro del plazo máximo establecido, o anoté o registré menos de lo que me correspondía, ¿no? Tengo ingresos, rentas netas, o he anotado dentro de los plazos máximos, pero he omitido, lo hice por importes inferiores, ¿no? Lo hice por importes inferiores. Si es que esto es así, la SUNAT me dice que no me va a sancionar si es que yo subsano voluntariamente, ¿no? Y dentro de los considerandos de esta resolución, yo te podría sancionar por cada libro, pero si es que tú subsanas todas las infracciones antes de que yo te notifique, antes de que SUNAT te notifique, entonces, si has incurrido pues en 10 infracciones o 20 infracciones por todos los libros y por cada mes, solamente, y subsanas voluntariamente todas, en principio no se te va a aplicar ninguna sanción si subsanas todas las infracciones del mes. Pero si es que no subsanas todas, te falta alguna, pues se te aplicará una sanción. ¿No? Dice, se te aplicará con una sola multa. Por todas las que incurriste, solo una. ¿No? Y dice, lo antes señalado se aplicará por cada mes. O sea, hay que evaluar mes por mes qué operaciones respecto a qué operaciones vencían en cada mes. Entonces, tengo que subsanar absolutamente todas para que no se me aplique la sanción. Si me falta subsanar una, solamente se aplicará respecto de una infracción, respecto de un libro. Pero ¿qué pasa si es que ya el SUNAT me notificó, ya surtió efectos un documento de la SUNAT en la que me requiere o me comunica que estoy incursa en alguna infracción, en la infracción del artículo 175, numeral 10? Entonces, esta norma establece que si es que el infractor ha incurrido en más de una infracción, o sea, son varios libros, varios periodos, ¿no?, en el mismo mes, se le sancionará con una sola multa. Pero si es que el infractor ha incurrido en varias infracciones, no en un solo mes, sino en varios meses,
¿no? Y comprendidos en el documento que se haya acotado, se le aplicará una sola multa por mes. Es decir, si en el mes tenía pues 4 libros que omitió registrar, que los presentó fuera del plazo, solamente se le aplicará una multa por mes. Pero estamos en el supuesto de ¿qué? De una subsanación inducida, ¿no? Entonces, esta subsanación inducida únicamente aplica, o este régimen de inaplicación de sanción, en principio, si es una subsanación total, voluntaria, por cada mes, por todos los meses, entonces solamente aplica para el tipo infractor del artículo 175, numeral 10. ¿Sí? Entonces, acá un cuadro resumen. Si es que la infracción se incurrió, ojo que el 175, numeral 10 existe desde el 14 de septiembre del 2018, antes del nacimiento de este tipo infractor se aplicaban las multas de las que habíamos conversado, las infracciones del 175.1, 175.2 y 175.3 y 5 para las omisiones o atrasos en libros tanto físicos como electrónicos. Pero a partir de que entra en vigencia esta infracción, estas otras infracciones, su aplicación solamente queda para los libros físicos y para aquellos en los que no hay omisión en el registro, omisión de ingresos. Entonces, pero si es que estamos hablando ya de libros electrónicos, soy un sujeto obligado a llevar libros electrónicos y he incurrido en infracción desde el 14 de septiembre del 2018 hasta el 16 de marzo, y subsano todo voluntariamente, se aplicará la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos 16-2020. Por las infracciones o los vencimientos de mis libros que se hubieran producido desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio, se aplica la resolución 11 del 2020. Y por las infracciones que se hayan incurrido respecto de libros, solamente 175.10 respecto de mis libros electrónicos, soy sujeto obligado a llevar libros electrónicos porque me incorporé o porque la SUNAT me incorporó. Entonces se aplicará nuevamente la resolución 16-2020, es decir, una inaplicación si es que se subsana voluntariamente. ¿Y qué pasa si es que no me aplica ningún régimen de discrecionalidad, que es la inaplicación? Lo que debería verificar es si es que me aplica algún régimen de gradualidad. Es decir, estoy todavía en la oportunidad de subsanar voluntariamente, tengo aún la rebaja del 90, del 80%, es eso lo que ya debería analizar si es que no estoy en ningún supuesto de inaplicación de sanciones. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Suscríbanse a este canal. Cada semana subimos contenido tributario respecto a las consultas más frecuentes que recibimos de nuestros clientes. Deseo que les sea de utilidad y no olvides seguirnos en nuestras redes para que estés actualizado de todas las noticias, normas tributarias, análisis de jurisprudencia recientes. Somos productores de contenido tributario.